¿por qué debo de leer la Biblia? En muchas ocasiones nos hemos hecho esta pregunta o nos la han hecho a nosotros también. ¿Por qué debo de leer la Biblia? Y para responder a esta interrogante vamos a recurrir a ella misma. En el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, nos dice: que no se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Primeramente, las Escrituras nos señalan que Dios le recomienda a Josué que, si quiere triunfar en sus caminos, que tenga presente la Escritura en todo tiempo, es decir, que debe de vivir inmerso en las Escrituras, que se debe de entregar a su contenido sin excepción. Por lo tanto, debe de confiar total y plenamente en ella. Veamos ahora lo que nos dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia. De esta cita bíblica vamos a analizar estos 4 conceptos: enseñar, argumentar, corregir y educar en la justicia. Primeramente vamos a analizar lo que es enseñar. Dentro de nuestro caminar debemos de asumir diferentes roles que el Señor nos irá revelando. En algún momento nos convertiremos en maestros, pero para ello debemos de aprender a degustar las palabras que están explicadas en sus páginas. Podemos ver en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 3, nos dice: me dijo entonces: hijo de hombre, alimenta tu vientre con el rollo que te doy y llena con él tus entrañas. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Cuando nosotros aprendemos a degustar la palabra de Dios, siempre la vamos a sentir agradable en nuestro paladar. Va a ser algo que vamos a desear siempre estar consumiendo. Es algo que debemos de tener plenamente nosotros en nuestra vida espiritual. Conforme vayamos aprendiendo a conocer el mensaje de Dios, podremos ir al mismo tiempo que aprendemos nosotros, estar preparados para enseñarle. Esto primero se da con aquellos que todavía no conocen las Escrituras y todavía no se han convertido al camino de Dios. Como segundo concepto, veremos argumentar. En otras ocasiones es necesario para defender nuestra fe, la doctrina en la cual nosotros creemos y hemos creído para nuestra salvación. Es aquí donde se hace necesario un estudio profundo y eficaz de las Escrituras bajo la guía del magisterio de la Iglesia, y de esta manera evitar crear confusión a quienes nos oyen. Podemos tomar como punto de referencia lo que nos dice el apóstol San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y considerad que la longanimidad de nuestro Señor es nuestra salvación. Así os lo escribió también nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que se le otorgó, y así lo enseña en todas las cartas en las que trata estos temas. En ellas hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, lo mismo que las demás Escrituras, para su propia perdición. Como observamos, incluso el primer Papa de la Iglesia ya tenía previsto estos problemas que iba a causar la Escritura cuando se intentaba interpretar de manera equivocada. Muchos queremos interpretar la palabra de Dios antes de empezar a estudiarla. Queremos ya comenzar a dar argumentos sólidos
pero todavía no la hemos estudiado. Para ello es necesario abocarnos a lo que es el magisterio de la Iglesia, ya que ella nos enseñará cómo debemos de ir interpretando cada una de las palabras que están escritas en este libro hermoso que es la Biblia. No nos debemos de alejar de ello, y por eso debemos nosotros estudiar todo a la luz del magisterio. Entre ellos están los diferentes documentos que la Iglesia nos va a proporcionar. Como tercer punto, vamos a analizar qué es corregir. En ocasiones es necesario reprender a los hermanos que pertenecen a nuestra comunidad, y para ello tenemos que advocarnos a las Escrituras para hacer de una manera fraternal, es decir, en el amor de Dios, y poder de esta manera salvar un alma, la de nuestro hermano. Para ello, podemos tomar la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que quien convierte a un pecador de su extravío, salvará su alma de la muerte y cubrirá sus muchos pecados. Qué hermosa esta palabra, que nos está enseñando de que si nosotros, cada vez que pedimos, conversamos con un hermano que está teniendo dudas, que está teniendo preocupaciones en no entender la palabra, o se está desviando de la doctrina que la Iglesia nos está invitando, nosotros también estaremos cubriendo muchos pecados porque hemos ayudado a salvar esta alma. De nosotros va a depender que hagamos un buen trabajo. Es decir, que nosotros tenemos que conocer muy bien la doctrina de la Iglesia, nuestra fe, y todo esto lo logramos a través de un estudio concienzudo de lo que es la palabra de Dios. Como cuarto punto, veremos educar, pero no cualquier educar, sino educar en la justicia. Otro de los papeles que se nos presenta en la vida es de ser catequistas, es decir, de formadores de la fe, ya que los creyentes deben de ir conociendo más a profundidad la fe en la cual han empezado a creer, y de esta manera crecer espiritualmente. Por eso es importante ir conociendo más cada día las Escrituras. En ocasiones nos encontraremos con hermanos que han empezado el camino de la fe y será necesario orientarlos para que puedan conocer correctamente las Escrituras. Podemos ver un caso en especial, un caso que sucede en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 30 al 31. Corrió Felipe a su lado y oyó que leía al profeta Isaías. Entonces le dijo: ¿entiendes lo que lees? Él respondió: ¿cómo lo voy a entender si no me lo explica alguien? Rogó entonces a Felipe que subiera y se sentase junto a él. Nos damos cuenta de que muchos hermanos, cuando comienzan su caminar, este caminar de fe, este caminar de la espiritualidad en Dios, no alcanzan a comprender las Escrituras plenamente. Es ahí donde debemos de nosotros actuar correctamente, pero para poder nosotros educar en la fe, para poder llevar a estos hermanos por el camino correcto, es necesario que nosotros ya hayamos conocido las Escrituras antes. No perdamos la oportunidad y comencemos en este momento a estudiar, a profundizar, a conocer cada día más las Escrituras. Ahora bien, también el magisterio de la Iglesia nos va a enseñar o nos va a dar ciertos lineamientos que nos ayudarán a ir comprendiendo mejor las Escrituras. Ella nos invita a leerla de manera profunda, y para eso podemos revisar el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales del 101 al 141, y también en lo que es el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación. Todo este documento es hermoso y nos explica muchas cuestiones que nos ayudarán a irnos nutriendo en lo que es la lectura, el estudio de la palabra de Dios. Veamos qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 101. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas,
la palabra de Dios expresada en lenguas humanas. Se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno. Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. ¡Qué hermosas palabras! Que nos expresa el catecismo, que nos debe de motivar al estudio de la palabra de Dios, ya que en ella Él nos habla personalmente a cada uno de nosotros. Dentro de ello debemos entender que es Jesús mismo el quien nos está hablando en cada una de sus palabras. Pero también veamos qué es lo que dice parte de este documento de la Constitución Dogmática Dei Verbum. Vamos a revisar el numeral 26. Así pues, con la lectura y estudio de los libros sagrados, la palabra de Dios se difunda y resplandezca, y el tesoro de la revelación confiado a la Iglesia llene más y más los corazones de los hombres. Como la vida de la Iglesia recibe su incremento de la renovación constante del misterio eucarístico, así es de esperar un nuevo impulso de la vida espiritual, de la agradecida veneración de la palabra de Dios que permanece para siempre. Esto es para motivarnos a estudiar. Primeramente, nos dice de que nosotros tenemos que llenar nuestro corazón más y más con la palabra. Muchas veces nosotros estamos buscando aquello que llene el vacío que tiene nuestro corazón y lo buscamos equivocadamente. Ahora bien, solamente lo podemos encontrar con la palabra de Dios, que es eficaz, que puede llenarnos de maneras incomprensibles para el pensamiento, para el razonamiento humano, pero nos va a permitir ir conociendo más. Para ir concluyendo lo que es este tema de por qué debo leer la Biblia, vamos a tomar una última cita bíblica en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Como vemos en esta cita bíblica, Jesús mismo es el que habita en cada palabra de las Escrituras. Si en verdad amamos a Jesús, que entregó su vida para salvación de todos aquellos que en Él creen, debemos de amar, leer todos esos versos de amor que nos dice al corazón todos los días por medio de su palabra. No pierdas la oportunidad de escuchar al Señor hablarte día a día a través de la Escritura. Bendiciones a cada uno.